Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy bien. Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues mira, pues aquí encantado de estar aquí contigo otra vez. ¿Eh? A ver con qué me sorprendes. Pues mira, te voy a sorprender primero porque me va a costar pronunciar el nombrecito que Jorge ha tenido a bien darnos como grupo, que es el que patrocina esta reacción. Gracias, Jorge, y gracias por el trabalenguas. Se llama Amaidantoidai, ¿vale? Eso es el nombre del grupo. La canción es Fumetsu no Hana. Y bueno, es una banda, lógicamente nueva en el canal. Y vamos a ver, se compone de... La voz es Minami María, guitarra Yuria, que dice que tiene una Din guitar, como Miyako, por ejemplo. Después Hitomi toca una guitarra que vamos a ver en pantalla, que es una Ibanez, ¿vale? Para que las distingamos, a Yuria y a Hitomi. Y el bajo Hiko. Y después batería Luis. Bueno, pues vamos a verlas, a ver qué tal. Y lo que no sé si es un directo o es un vídeo musical, pero bueno, ahora lo descubriremos. Sorpresa, Nada, sorpresa. sorpresa. Vamos allá. Si os gusta lo que hacemos, ya sabéis, suscribiros, clique la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Un like siempre nos viene bien, así que nada, vamos allá. Qué grupo tan interesante. A ver, ¿cómo podemos definirlo? Porque lo que son las guitarras dobles del principio me han despistado un poco por la tralla que han metido después. Puede ser un tipo thrash metal, es decir, del estilo de... ¿Tú te acuerdas del Rey de Lightning de Metallica que combinaba mucho Sí, guitarras dobles, melodiosas y después metían la caña? sí. Pues un cambio así me ha parecido. La batería es en plan ametralladora, como tú dices, la Gatling, Sí, de eh, verdad, de verdad. y hace mucho contraste con la voz tan dulce de la cantante, que me tienen un poquito despistados el tema del vestuario, porque cada una va así, ella va como si fuera un poco siglo XVIII por ahí. Las guitarras van más normales, más casi tipo Maid. Y la batería va como, no sé, como la esposa de Santa Claus. Es una cosa muy rara, ¿vale? Así que a ti, ¿qué te está pareciendo? Pues la verdad que me está gustando.
Sí, sí. Me ha flipado mucho los coros así muy operísticos, pero es verdad que el bajo, por ejemplo, no consigo ahí escucharle, porque tienen tan altas las dos guitarras Mm, que al bajo no le pillo yo. sí, es de estas configuraciones de sonido en la ecualización que han subido mucho las guitarras y sin embargo la voz está un poquito tapada. Por Está un poquito baja, sí, pero lo la verdad menos, que la chica canta bastante bien. no, no, se le entiende bien. Es una ecualización intencional, creo yo, es decir, que han querido destacar las guitarras. Las guitarras y la batería, porque están ahí las tres ahí casi Sí, sí. a la misma velocidad. Claro, la batería suena mucho porque la contundencia es palpable, pero he escuchado otras baterías con más volumen, ¿vale? No, contundencia Sí, no. sí, no, pero Contundencia poca, es decir, entre lo rápido que va la batería y el bajo, a mí lo que me ha llamado la atención del bajo es la forma de tocar, porque toca con púa, pero ha decidido tocar con la mano casi sobre el propio mástil, ¿vale? No sé por qué lo está haciendo así. Lo he visto yo en guitarras, la he visto yo a veces para hacer acordes y darle un sonido especial, pero en un bajo nunca lo he visto hacer eso. pues mira, nunca te acostarás sin saber o ver algo nuevo. Sí, sí, desde luego. Y bueno, se nos ha quedado aquí una imagen un poco llamativa. Además que se está comiendo el filete, que, vamos, así lo mismo está un poco crudo. Sí, Vamos, que así es como me gusta a mí, ¿eh? habrá saber, habrá que ver de qué es el filete para Sí, empezar, también, porque me también. estoy yo aquí sospechando cosas. Bueno, pues vamos a continuar y a ver cómo nos siguen sorprendiendo. Voy a volver a repetir el tema de los solos porque me ha gustado mucho, pero fíjate, quería pararlo aquí porque parece más bien, decía yo un poco de broma lo de la esposa de Santa Claus por el gorro, los colores rojo y blanco, pero parece más tipo, no sé, del norte ruso o algún estilo inspirado porque no he visto exactamente este tipo de trajes nunca en ninguna parte. Parece confeccionado para el momento a ver si vemos un poquito para tratar el vestuario. Bueno, ahí ya la hemos visto, es muy de época. Y Sí, las guitarristas es que es entre vestido de época, de sí, algo con unas rebecas ahí, unas sí, toreras. parecen, sí, lo de las toreras no te van a entender en otro sitio, es como unas rebecas cortadas por aquí, ¿vale? Sí, sí, por aquí, a la Efectivamente. altura Que, del pecho. pero es más vestido de época, ¿vale? Rollo 1700 y pico, ¿vale? Es lo que me recuerda a mí. Todas más o menos van vestidas de época, Sí, además con que luego en brazaletes. la cabeza tiene... Se parecen a lo que lleva Van May. Claro, pero eso no.
claro, no deja de ser una especie de diadema con Sí, sí, bordados. no, no. Pero bueno, y mira, ¿lo ves? ¿Dónde tiene posicionada lo que es la mano? Sí, Es que ha habido por ahí un plano en el que, aquí, mira dónde toca con el bajo. Esto es muy raro, ¿vale? Porque normalmente la mano de los bajistas está o encima de una pastilla o de otra, ya. ¿vale? Pero es muy raro. Está casi metida en el mástil, ya. Claro, porque cuando vas a hacer slap, el slap si lo haces, digamos, sobre el último traste, ¿vale? Para que golpee, pero no para tocar con púa como está haciendo ella, no sé, se habrá acostumbrado ahí, o tal vez sea cuestión de comodidad, de que el bajo es muy grande para ella y el cuerpo, es decir, si baja tanto la mano, a lo mejor le resulta incómodo y se ha acostumbrado a hacerlo así, o busca una sonoridad concreta, no tengo ni idea, la verdad. El bajo es muy bonito. Yo, sí, pero a mí me parece una pena porque está usando la más grave y la segunda más grave, que son las más gordas, ¿no? Sí, pero porque está ahora mismo, digamos, acompañando el, digamos, la Sí, rítmica de... la base de la batería, Correcto, pero correcto. es que no termino de escucharla. No hay como otros bajos que le suben un poquito el volumen y se te mete ahí y se nota que está ahí con el tum, 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 Sí, sí. tum. Pero no consigo escucharla. Y es una pena. No Me sé si pasa como cuando Metallica le bajó el volumen eso es. Te iba a decir que si le habían hecho un Jason Newsted a Newsted, efectivamente. aquí a la amiga Hiko. Bueno, vamos a repetirlo. El tema de los solos de guitarra me ha gustado mucho. Creo que son muy habilidosas tanto Yuria como Hitomi. Recordemos, Yuria tiene la de guitar, es preciosa, ¿verdad? Es así Sí, en color sí. negro. Siempre las he visto yo en tonos marrones, pero no la he visto así en negro, un negro precioso. Y Hitomi con ese Ibanez. Así que bueno, vamos allá.海に散られようとも不滅の花よもっと近くへここです全てを捧げよう愛する者たちへと不滅の花をいつまでも気高くここに咲かせよ不滅の花を集めて甘美なる夢見るわ El punto de la carne está donde me gusta a mí, ¿eh? Sí, sí, sangrienta ahí. Que moja. Que moja o vete tú a saber de qué animal es. Un poco más y habla. Eh, La tienes que torear ahí va. otra, otra particularidad de Hiko como bajista es que se pone de lado y casi no se Sí, le ve. Es decir, pero además se pone de lado, pero con la pala del bajo hacia sí, atrás, sí, así escondida, como si ¿eh? no quisiese que la gente viera lo que está tocando. No sé, es muy particular. Tiene que tener una personalidad curiosa, por lo menos a la hora de tocar.
no sé, es decir, lo típico es de frente o si acaso con la pala hacia adelante, ¿no? Es la proyección que tú haces tanto al Sí, sí, público como a la pues cámara. ella, para ser distinta, así, escondida. Hacia atrás, hacia atrás. Está casi en posición de combate, es decir, el que se acerque le meto Le enchufo. el bajo. Las guitarristas muy habilidosas, con muchísima técnica. Lo que lo que digo muchas veces, tocan muy limpio. Además, entre los guitarristas hay un montón de formas de tocar, pero me refiero Bueno, cuando claro. la... No, pero me refiero a lo que es la técnica, si está el brazo de la guitarra, si está en esta manera los dedos, ¿vale? Es la manera correcta. Hay algunos que lo estiran más, es decir, tienen vicios, ¿no? Pero esto Sí, es la manera, bueno. digamos, lo más... La teórica, Sí, 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 no, ¿cómo diríamos? Lo más, no pragmático. estándar. La excelencia en cuanto a la forma de posicionar las manos, es como cuando los pianistas, ¿no? Tienen que tenerla de determinada manera, ¿no? Después hay que gente que toca de cualquier forma y al final, si suena bien, funciona, pues perfecto, ¿no? Claro, Pero efectivamente. que bueno, que se nota, ¿no? Es decir, cuando alguien tiene muy pulida la técnica, enseguida se ve eh, quién lo hace y quién no. Bueno, pues el grupo está muy bien. Sí, sí, a mí me ha gustado. Necesito contexto en los comentarios, por favor, en cuanto a qué se están comiendo. eh, y bueno, el tema sangriento de la canción. Pero bueno, más o menos me voy guiando por dónde van los tiros. Y es un grupo muy interesante. Jorge, gracias por la recomendación. Espero que nos la traiga más veces. A ti, bueno, seguro, David, que hay un momento en la batería, a ver si coincides conmigo, en el que se te ponían los vellos de punta. Sí, claro. Además iba yo con las piernas cuando ella empezaba a darle fuerte al doble bombo, estaba yo ahí. Lo que pasa es que, claro, no me veis las piernas a mí. Claro. Pero estaba ahí todo emocionado también. Digo, mira, mira. Además que a la vez que le daba con el doble bombo, le daba ahí con unos platillos muy Sí, agudos, sí, ¿no? Y sí, 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 sí. sonaba tanto Vamos, ametralladora sonaba los pies como la increíble. mano. Sí, eso es, eso es. Y vuelvo a repetir, me ha faltado que le subieran un poco el volumen al bajo. Sí, ha habido un Porque momento en el cuando se que... han callado las guitarras es cuando se la ha escuchado a ella. Correcto. Y dice, joder, pues además que ha tocado bien, pero claro, dice, súbele un poquito el volumen y estáis al mismo, aunque sea el mismo volumen de la guitarra, o un pelín más alto para que esté un pelín por encima. Claro, claro. Pues sí, queremos más volumen para el bajo de Jico. A ver si, no sé, no creo que nos A ver si escuchen, nos pero escucha. bueno, ¿vale? Y bueno, Luis es una ametralladora con la batería, muy habilidosa, con mucha contundencia. Y bueno, me desconcierta un poquito el tema de Minami María, que no se mueve mucho físicamente, ¿vale? Pero creo yo que anda como un poquito interpretando el personaje que está haciendo. Sí, claro. Es que viendo lo que ha comido y las lentillas rojas que llevaba y tal, Sí, pues te puedes imaginar que sea un vampiro o cualquier tipo de, no sé. Claro, como no tenemos el contexto de la letra, pues claro, pero no no está chupando, no está podemos. succionando sangre, es decir, se está comiendo a... Sí, bueno, cualquier tipo de monstruo así, no sé. Bueno, veremos. Por favor, explicadnos qué es lo que está haciendo realmente. Pero vamos, que a mí la chuleta o el filete que se estaba comiendo está a mi gusto también. Está así, cuando algún día hagamos una reunión Efectivamente, de vuelta y fans, vuelta que haya que, correcto, cuando hagamos una que reunión sangre bien. de fans del canal con nosotros, pues, y vayamos a un sitio a comer, ya sabéis cómo le gusta aquí los filetes al buen señor de David. Bien, bueno, pues, más cosillas que comentar, David. Bueno, pues poco más. La verdad que me ha gustado mucho el grupo y como has dicho, ojalá Jorge nos lo vuelva a traer, porque la verdad que a ver si nos lo traen directo, a ver Ay, si tocan igual. perfecto, perfecto. Bien, bueno, decir que el vestuario me ha encantado, la producción del vídeo está muy bien.
La ecualización, lo único que hemos pedido es un poquito más de volumen del bajo y Ese poco es el más. único fallito que le he visto yo, pero vamos, por lo No, fallo, demás. es una decisión Sí, artística, sí, bueno. ¿vale? Así que, al igual que hemos visto, mm, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, cuando hemos visto a Neki, el bajo está muy subido de volumen, porque quieren potenciar el tema del bajo, ¿vale? Claro, Que no siempre son nuestras, coincide con nuestros gustos personales, ¿no? Pero vamos, que el grupo nos ha gustado mucho. Ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, pues le dais a like, clique en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones, suscribiros si no lo habéis hecho, y hay dos formas básicamente para poder apoyarnos. Ya sabéis, por un lado tenéis el haceros miembros del canal, aparte del botón de suscribiros, está el de uniros o join, lo que viene aquí debajo que veis. Y luego hay dos niveles. En nivel uno puedes ver las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 vamos metiendo contenido extra todo el tiempo, ¿vale? Muchas reacciones. Luego, aquí como el buen amigo Jorge, con el Patreon, que son reacciones personalizadas, ¿vale? Hay tres niveles, bronce, plata y oro, para tener dos, cuatro o seis reacciones personalizadas en el mes. Los enlaces de uno y de otro están abajo en la información de la canción de esta reacción. Y por último, si veis una reacción nuestra y os salta una publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda muchísimo. Gracias por el apoyo. Gracias, Jorge, tanto por el apoyo como por esta recomendación y descubrimiento de este grupo tan difícil de pronunciar. Eh, y Amai por cierto, no Ángel, Buridai. Sí. estamos a puntito ya de las 2000. Estoy a punto ya, vamos, estoy calentando ya el maquillaje, Te veo ya caracterizado como aquí, como como su Damon Haka. excelencia. Sí, efectivamente, como su excelencia. Así Así que que quedan, según lo estamos grabando, creo que quedan 14, ¿eh? 14. Así que Uf, estoy, vamos, ya, estoy uf, abriendo ya los paquetes. me encanta. Bien, bueno, pues amigos, nos vemos en la siguiente reacción. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.